que me quedó sonando ese dicho. Amén. Se lo voy a compartir. No es un versículo, es un dicho común, secular. Que no es lo mismo invocar el diablo que verlo venir. Y yo me quedé un poco meditando en eso. Yo no sé si usted medita en eso. Y ese dicho, aleluya, me llevó a lo que está pasando en estos momentos en nuestra amada tierra hermana Venezuela. Amén. Hay gente que invoca gente que cuando lo ve llegar se asusta. Tanto que invocaba a Nicolás Maduro a Estados Unidos, y ahora que lo tienen, se le convirtió pesado el asunto. Amén. Entonces, a veces nosotros somos dados a invocar cosas que cuando las tenemos ahí de frente, nos asustamos. Amén, iglesia. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes una poderosa y maravillosa palabra titulada Voy a descansar en Dios. Amén. Y a su nombre. He estado muy pendiente de todas las predicaciones. He estado muy pendiente de todo lo que han predicado. Y yo quiero irme también por esa trayectoria de palabra que han venido trazando los predicadores en este lugar. Amén. Aleluya. Y al venir para acá, venía pensando un poco sobre esto. Voy a descansar en Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Hoy quiero enseñarme, me permiten soltar algunas cosas que les va a ayudar a usted a reflexionar algo. Y quiero comenzar hablando que ya estamos a 11 del mes de febrero. Todo el mundo está activo, de enero. Oye, ya me estoy elevando. Aleluya. Escúcheme. Y todo el mundo en estos momentos quiere estar afanado. En estos momentos dentro de año nuevo, la gente ya está comenzando nuevamente a correr. La gente está corriendo. Hay muchos, aleluya, que pasaron vacaciones y ahora vinieron sin un centavo. Y ahora quieren comenzar a correr. Pero Dios me dijo algo poderoso. El Señor me enseñó algo maravilloso. Y Dios me dijo, no quiero que corra, no quiero que la iglesia corra. Yo quiero que la iglesia descanse en mi presencia. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso hoy voy a estar predicando bajo este tema. Voy a descansar en Dios. Amén, iglesia. Quiero comenzar haciendo énfasis en la palabra descansar. Tiene como significado cesar el trabajo para reparar fuerza, reposar, dormir. Descansar en Dios significa confiar activamente en Él. En los lugares en que tus propias fuerzas entregaste, Dios tiene la ocasión para restablecer tu fuerza. Dios quiere quitarte las preocupaciones, las cargas, las ansiedades, para que encuentres paz en su presencia. Amén, iglesia. Y a su nombre. Una de las cosas que, mire, le voy a decir algo fuerte y poderosamente. Aleluya. No me dejen solo, apóyenme ahí, muchachos. Dios mío. Escúchenme. Y esto se lo quiero decir como para matar una vaca sagrada. ¿Me permiten? Sacrificamos una vaca sagrada. Nosotros somos buenos para reprender al diablo. Amén. ¿Cuántos reprenden a Satanás? Somos buenos para reprender al diablo. Cualquier cosa, Dios reprende al diablo. Yo creo que Satanás tiene que estar a kilómetros de los cristianos. Porque cualquier cosa mala que pase, inmediatamente levantan a reprender al enemigo. Amén, iglesia. Pero me he podido pensar y me he dado cuenta de cosas. Aleluya. Primero, que si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿qué pasa? Los defiende. Yo no entiendo cómo un cristiano, un hombre de Dios, un hombre que camina bajo la cobertura de Dios, una mujer de Dios, tiene que estar reprendiendo al diablo cuando él está en Dios. Un silencio ahí. Ay, Dios mío. Entonces, esta es la palabra para este día. Amén. Y a su nombre. No, lo que pasa es que esto, reprender a Satanás, no es que sea malo, sino que lo hemos convertido en una religión. Y muchas veces no estamos reprendiendo al diablo, sino que lo estamos adorando. ¿No entendiste? Porque el que más menciona es el que más adora. Ay. Y a su nombre.
Yo sé que hay gente que escuche, esto le revolucionó la cabeza. Pero es una realidad. Si en la boca suya estuviera más el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo, hubiera más adoración. Se van algunos. Amén. Pero lastimosamente en la boca de muchos cristianos aparece más el diablo. Y eso se llama motivo de adorar. Porque el que más mencionamos, al que más literalmente lo estamos adorando. Amén, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero me he dado cuenta que el cristiano de este tiempo tiene un problema. Diga conmigo, hay un problema. Que ese problema no lo ocasionó el diablo. ¿Me permite? Le explico. Hay un problema que ese problema no lo ocasionó el diablo. Ese problema lo ocasionó usted. Y sabe, y usted se preguntará, yo, pastor, sí, usted ocasionó ese problema. ¿Y cuál es el problema? Que hoy en día el 90% de los cristianos están pasando, escúcheme bien, están viviendo de estrés. Hay unos que ya viven de 4, de 5, 6. ¿Y sabe por qué están viviendo de estrés? Porque la gente no ha podido descansar en Dios. Y hoy en día los ataques que estás teniendo en tu cuerpo, tanto físico como espiritualmente, no son ataques de Satanás, son ataques por falta de descanso. 2 amenes apenas. Y a su nombre. Si el mismo Dios, siendo Dios todopoderoso, descansó el 7º día, ¿quién es usted para que no descanse? Aún el día de descanso lo fue santificado por Dios. Amén. Él cogió el día de descanso, lo santificó y lo puso por ley. Es una ley descansar en Dios. Y hoy en día los cristianos no descansamos. Y entonces es donde vienen. Literalmente no sientes por qué los nervios los tienes activos. No sabes por qué no duermes. No sabes por qué estás estresado. Por qué muchas veces el corazón se te aprieta. Porque hay tantas cosas de ansiedad, de asma, cosas que te están atacando y tú no sabes qué es lo que está pasando. Y comienzas a reprender al diablo. Y el diablo no se va porque él no está en eso que está pasando. Porque lo que está pasando es falta de descanso. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Por eso ustedes necesitan entender. Vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 30. Quiero enfocarme en estos versículos. Aleluya, que nos va a ser de gran ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Invito a la iglesia a ponerse de pie para reverencia a la palabra. Amén. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Versículo 29. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Puede sentarse. Santo sea el nombre del Señor. Arrancamos con algo muy fuerte y muy poderoso. Y hoy yo quiero que usted, cuando vaya a reprender al diablo, repréndalo, porque verdaderamente usted sabe que está allí. Pero si usted sabe que hay cosas que están pasando, que la ocasionaste tú, no necesitas reprender al diablo, necesitas reprenderte tú. Hay gente que ocasiona cosas y después que la ocasiona, vienen, escúcheme bien, viene la consecuencia de lo que ocasionaste, y eso es lo que hoy en día te golpea. Y literalmente tú quieres tomar tu ignorancia reprendiendo al diablo, creyendo que es Satanás que te está atacando, cuando tú fuiste culpable de lo que ocasionaste. Por eso hoy quiero hacer énfasis en esto. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Necesitamos comenzar a descansar. Hemos estado activos todo el tiempo. Hemos estado activos, hemos estado trabajando, hemos estado, aleluya. Por eso es que hoy en día hay gente que no puede ver con claridad, escúcheme bien, la solución del problema. ¿Por qué no se puede ver con claridad la solución del problema? Porque el 90% de tu vida la pasaste trabajando.
Hay gente que se atreve a decir, el Señor dijo que el que no trabaje, que no coma. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero aún Dios también determinó que hay un día de descanso, y ese día no se descansa en la casa solamente teniendo los pies arriba, montado o viendo Netflix o viendo película. Hay un día para consagrarlo, para santificarlo, para estar en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un día en la cual tú tienes que comenzar a descansar, pero para descansar no lo vas a hacer solamente en tu casa, lo tienes que hacer en la presencia de Dios. Alguien puede entender que necesitamos descansar en su presencia y a su nombre. ¿Y qué es la palabra descansar? Es volvernos a conectar. Diga a la persona que tiene a su lado, hay que volvernos a conectar, hay que volvernos a enchufar. Hay gente, aleluya, que se ha desconectado tanto de Dios que hoy en día necesita volver a cargar fuerza en la presencia del Señor. Porque la vida del cristiano es como un celular. Aleluya, que puedes estar un tiempo desconectado, pero cuando se te va la carga tienes que volverte a conectar. Dos apenas entendieron, bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que hoy en día, cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, tú no sabes qué hacer porque estás totalmente debilitado. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos responsabilidades, pero no tenemos que estar afanados con todas las preocupaciones de la vida. Ese es otro problema. Cristianos de este tiempo que están ocupados, escúcheme bien, y son tantas las ocupaciones que tienen que no tienen tiempo ni para adorar y glorificar a Dios y a su nombre. Lo primero que Dios está demandando en el versículo que acabamos de leer, que Dios nunca va a ir a usted, que usted tiene que ir donde está Dios. No me entendió. Y a su nombre. Ese lema de que yo busco a Dios en la casa. Usted puede buscar a Dios en la casa, pero usted no descansa en la casa. Usted descansa en la presencia de Dios. Necesitamos comenzar a matar ciertas vacas sagradas, porque hoy en día ciertos versículos son mal interpretados, y a causa de esta mala interpretación hoy la gente quiere aplicar la palabra de la forma incorrecta. Cuando la Biblia dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, está hablando de que hay un lugar donde Dios habita que usted lo tiene que buscar. No entendiste eso. Hay un lugar donde tú habitas que tiene que, escuche bien, donde Dios habita, que tú tienes que ir a buscarlo. Una de las cosas que me impacta a mí es que ese lugar lo encontró un hombre llamado Jacob. Diga conmigo, Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob, aleluya, se encontraba cargado y cansado, perseguido a causa de algo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Jacob tuvo un problema con su hermano Esaú. Hicieron un negocio. Después del tiempo, Esaú se vio robado y Jacob salió corriendo, porque escucha, Esaú lo andaba buscando para matarlo. Cuando Jacob sale corriendo, llega a un lugar llamado Peniel. Cuando llega a aquel lugar llamado Peniel, dice la Biblia que Jacob llegó cargado y cansado. En aquel momento era tanto el cansancio de Jacob que Jacob, escuche bien, iglesia, decidió del cansancio quedarse dormido, aleluya, y puso una piedra, escuche bien, como almohada sobre su cabeza. Pero mientras él dormía, Dios le estaba revelando algo sobrenatural. ¿Sabe qué vio Jacob? Jacob vio un lugar que no era un lugar normal, era un lugar, aleluya, que era casa de Dios y puerta del cielo. El lugar donde tú tienes que descansar en la presencia del Señor es casa de Dios. ¿Alguien puede entender esto? Usted no descansa en cualquier lugar. Dios determinó su casa para poder descansar. Y a su nombre. Jacob llega al lugar, ve la escalera, ángeles suben, ángeles bajan, pero también vio un lugar. Y Jacob desde ese día cogió y se consagró ese lugar y lo llamó, que este lugar era un lugar tremendo, que era un lugar llamado casa de Dios. Ahora usted sí puede entender
Por eso llegó un momento en el que Jacob se va de ese lugar, sigue su trayecto, sigue su camino. Pero después de un tiempo en el que él quiso volver a retomar su vida, le tocó volver al mismo lugar que una vez había descansado. Él le dijo a la esposa: no te necesito. Le dijo a los hijos: no los necesito. Déjenme, que yo necesito volver al lugar donde una vez descansé. Es el lugar casa de Dios. Y alguien puede entender eso. Y puerta del cielo. Por eso nosotros necesitamos saber que en la presencia de Dios podemos descansar. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero aquí miramos dos cosas interesantes. La primera cosa que miramos, que cuando Jacob llega cansado, busca una piedra y pone su cabeza. La piedra que Jacob tomó no fue una piedra secular, una piedra espiritual. Déjeme, yo le explico. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob, en otras palabras, tomó a Jesús siendo la roca en la cual la iglesia se establece, y puso su cabeza en el cuerpo de Jesús para poder descansar. Por eso el mismo Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Usted no descansa en su hermano, usted no descansa en la pastora, usted no descansa en el pastor, usted descansa en Jesús. Que alguien puede entender eso. Su cabeza tiene que ser puesta sobre Jesús. Y a su nombre. Jesús es conocido como la piedra angular. Jesús es conocido como la roca, aleluya, la cual le daba de beber al pueblo de Israel agua en el desierto. Jesús es conocido como la piedra que tomó David para derrotar gigantes. En otras palabras, lo único que Dios necesita es que tú descanses en su presencia, que tú descanses en su presencia. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que, como hijos de Dios, hemos permitido que las ocupaciones a través del mundo influyan mucho más allá de lo que tenían que influenciar. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Y a veces terminamos creyendo más lo que el mundo está hablando que lo que Dios ha dicho de nosotros. A veces usted termina poniéndole más oído a lo que el mundo dice que a lo que Dios está hablando. ¿Sabe? Una de las cosas que me impacta a mí, que la Biblia dice: oiremos rumores de guerra, habrá guerra, hambre, terremoto, pero los que estamos en Dios estamos confiados. Hay cosas en las cuales te están perturbando. Hay cosas en las cuales te están quitando tu paz. Hay cosas en las cuales te están, escucha, acelerando. Te tienen totalmente deprimido. Te tienen sin fuerza. Aleluya. Pero Dios nos está hablando que tenemos que aprender a descansar. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo no sé cuánto están cogiendo esta palabra. Amén. Jesucristo es el único que puede darnos descanso en nuestra alma. Si tu alma está en confusión, si te sientes cansado, si te sientes asustada o muy cargada, entonces tú necesitas entender que el único que tiene el poder para descansar, aleluya, hacerte descansar en su presencia es nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre, y a su nombre. Jesús vino a darnos descanso. Amén, iglesia. Jesús vino a darnos descanso. Por más que usted quiera tratar de tomar todo y hacerlo, nunca va a poder. Yo en estos días hablaba con alguien y le decía a esa persona que ella me decía: pastor, me siento angustiada, los bancos me están cobrando, me siento angustiada porque he perdido cosas. Y yo le decía a la persona: el problema suyo es que usted ha dejado de descansar en Dios. Estamos pronto, escuche, ya arrancamos el año 2026 y ya apenas arrancamos el año 2026, no vamos ni por la mitad de año. Ya hay gente que se siente con ganas de tirar la toalla. Hay gente que se siente abatido, hay gente que se siente sin fuerza, hay gente que se siente, no está viendo este año de un enfoque diferente, un año de nuevas oportunidades. Solamente está viendo este año como un año más de problemas, de dificultades. Y a su nombre. Y hay gente que con solamente comenzar a pensar lo negativo ya se estresó. Amén. Hay muchas cosas que hacen cargar tu alma. Hay muchas cosas que hacen traer estrés a tu cuerpo, que hacen traer estrés a tu alma. Entre las cosas que vemos son las muchas ocupaciones. Amén.
Usted que quiere ser ese hombre que se divide en 20, en 30, en 40 y se le olvida que usted es un ser humano, que usted es de carne y hueso y que usted también necesita descanso. Por eso es que usted va a terminar muriendo antes de tiempo. Y a su nombre. Amén o no amén. Mire eso. ¿Por qué, pastor? Porque usted no ha entendido que cada día trae su propio afán. Nosotros queremos solucionar el día de mañana sin saber qué viene. Hay gente que ya está pensando, mañana voy a trabajar. Si te sorprende la muerte ahora, se te acaba el pensamiento. ¿Aló? ¿Y sabe por qué? Porque somos dados como personas a adelantarnos a los tiempos. Cuando los tiempos los tiene Dios bajo su mano. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. ¿Aló? Y somos dados a veces a estresarnos por el día de mañana. Hay gente que está amontonando para el día de mañana. A mí me gusta lo que pasó en el desierto, cuando Dios le dijo a Moisés: le daré el maná del cielo, pero se le daré diario. Cada día recogerán su propia ración. Nadie va a guardar para el día de mañana. Aleluya. ¿De qué está pensando el día de mañana? El único que tiene y el que sabe el día de mañana, ni el diablo lo sabe, solamente lo sabe Dios. Y si Dios conoce el día de mañana de nosotros, es imposible que Dios no nos lo revele. Me quiero meter por esta línea profética. La Biblia dice que no habrá nada oculto que Dios no se lo revele a sus profetas. Si hay algo malo, Dios te lo va a revelar. Si el día de mañana trae algo malo, algo Dios tendrá que hablarte. Dios no va a dejar que el día de mañana te asuste o te mate y te coja descuidado. Dios siempre revela a sus hijos lo que viene para el día de mañana. Yo no sé si usted entendió esto. Y a su nombre. Y a su nombre. Quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Por qué tú no descansas en Dios? ¿Por qué no hemos aprendido a descansar en la presencia del Señor? Y a su nombre. Aleluya. Vamos a la primera. Aleluya. El primer punto. No hemos aprendido a descansar en Dios por los afanes de la vida. Diga conmigo, los afanes de la vida. El 90% de la gente anda afanada. Y a su nombre. Ya hay gente que se está dando dolor, aleluya, golpeándose contra la pared porque, escúcheme bien, porque ahora Transmilenio los colocaron a 3.500 pesos. Hay gente que ya está estresado por eso. Pero se te olvida que el mismo que te dio es el mismo que te puede aumentar también la mesada. Tú no entendiste eso. Tú no entendiste eso. Si el diablo lo sube, Dios te da la mesada, porque no le quedará debiendo nada al diablo. Y a su nombre. Y a su nombre. Los afanes de la vida se refieren a las preocupaciones y ansiedades y aflicciones, aleluya, por cosas temporales, como la comida, el vestido, las riquezas, la salud. Aleluya. Y todas estas cosas se nos roban la paz. Y hay gente que está meditando, y a mí me da risa que ahora que tuvimos, aleluya, yo oí a mi mamá, a mis hermanas corriendo para comprarle los vestidos, aleluya, comprarle la ropa de 24, comprarle la ropa de 31. Y mi mamá me decía: es que tú eres muy religioso. Le decía: no, yo no estoy preocupado por ropa. Y si usted le quiere comprar algo a mis hijas, cómpreselo. Yo no voy a estrenar. Aló. Porque yo no me puedo afanar por los afanes de la vida. ¿Sabe cuántos cristianos tuvieron que vender más vendida la nevera, la plancha, el televisor? Porque anda tan afanado a los afanes de la vida que, como no tenía un precio, comenzaste a empeñar lo poquito que tiene para, entre palabras, estar luciendo y estar aparentando lo que hoy en día te está faltando. Yo no sé si usted entendió eso. Y a su nombre. No
podemos estar corriendo como corren los demás. Y a su nombre. Las cosas, los afanes de la vida son temporales. Cuando más te preocupes por la comida, por el vestido, por las riquezas, entonces serás esclavo de ellas. Por eso es que hoy en día, escuche mi iglesia, hoy en día hay gente que se vuelve tu amo porque tú no has entendido que tú tienes un Dios que todo lo puede, un Dios que te bendice. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando tú entiendes que tu confianza está puesta en Dios y aún Dios te ha dicho, mira las aves del cielo que ni trabajan ni comen, cuánto más ustedes que son mis hijos. Y estamos afanados. Hay algunos que están afanados ya, diciendo, oh Dios mío, yo ahora cómo compro los útiles escolares, cómo compro esto, cómo compro lo otro. Oye, tranquilo. Ya no tienes una estrella, tienes una estrella 4, una estrella 5, una estrella 6. Ya estás mandando y dimensionando cosas que no son positivas, sino que son negativas. Miremos lo que dice Filipenses 4, 6 y 7, por favor. Pongámoslos en pantalla. Aleluya. Dice, por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué te está queriendo decir el Señor? Si te sientes cargado, te sientes preocupado, lleva esa carga a través de la oración ante la presencia del Señor. Que Él tiene poder y tiene unción para escuchar y responder. ¿Sabes cuál es el problema? Tú no vas a hacer nada. Una hoja de un árbol no se mueve si no hace parte de la voluntad de Dios. Por más que tú quieras correr, terminarás cansado, y si Dios no le da la gana de responderte, nada pasa. Y a su nombre. Vivimos afanados, vivimos en los afanes de la vida, vivimos preocupados, y Dios dice que por nada estéis afanosos, por nada. No está hablando que solamente que por la comida, está diciendo que por nada estéis afanados. En otras palabras, Dios tiene control absoluto de todo. Dos apenas creyeron esa palabra. Dios tiene control absoluto de todo. Entonces, si Dios tiene control absoluto de todo, ¿por qué usted no aprende a descansar? Y a su nombre. ¿Por qué usted no ha entendido que Dios tiene control de usted, de sus hijos, de su esposo, de su matrimonio, de su alacena, aún de la fuente laboral que tiene preparada para ti? Todavía no han conseguido el empleo, pero ya Dios lo tiene en sus manos. Por eso Dios te dice, no estés afanado, yo tengo control. Año 2026 será el año de la bendición de Dios para tu vida, donde Dios te entrega las riquezas del reino. Aleluya. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Si tú tienes alguna petición, ¿a quién tienes que llevarla? Amén. Ven a la presencia. ¿A dónde? En la iglesia. Ven, métete, descansa. Y a su nombre. Alguien me preguntaba en estos días, me decía, pastor, extrañamos el devocional. Lo extrañamos. Y yo le decía a la persona, bueno, no te preocupes que ya pronto arranca el devocional. Y ella me decía, pastor, por ahí me di cuenta que usted va a tener ayuno. ¿Será que usted lo puede transmitir, pastor? Le decía, hermana, hasta que Dios no me diga, no sé. Pero ¿para qué son estos 21 días de ayuno? Hay gente que está viendo los 21 días de ayuno como una carga. Hay gente que dice todos los años la misma cosa. Hay gente que está viendo los 21 días de ayuno y ya tiene mentalizado que no va a venir ni uno. Pero lo que usted no sabe es que la gente que está en los 21 días de ayuno son personas que vienen a descansar en Dios. Porque cuando tú descansas en la presencia de Dios, entonces tú puedes pensar con mejor claridad.
¿Sabe por qué estás tomando malas decisiones? Porque tú estás cansado. Por eso en estos 21 días vamos a descansar en la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? Y a su nombre. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay algo interesante. Nosotros tenemos que comenzar a descansar en el Señor. Ojo, que descansar es en Dios. Usted no va a descansar en Netflix. Usted no va a descansar en las redes sociales. Usted no va a descansar en las noticias. Mire, no, una de las cosas que más estresa en estos momentos son las noticias. No hay nada bueno. Por eso cuando usted va a la palabra de Dios, en el libro de Isaías capítulo 61, está hablando, aleluya, que fuimos ungidos para dar buenas nuevas. En otras palabras, para dar buenas noticias. Escuche, Dios no quiere que haya malas noticias en tu vida, porque Dios sabe que tú te estresas con eso. ¿Sabe cuánta gente murió no por el COVID, sino murió por el estrés? En medio del COVID la gente comenzó a llenarse de espanto, a llenarse de miedo a través de las malas noticias. Y la gente murió no por el COVID, murió por el estrés. Hay gente que era tanto el estrés que tenía que se le iba la respiración y creía que ya estaban contaminados con el COVID. Y lo llevaban al hospital y ahí se quedaban, lo intubaban y lo mataban. ¿Aló? ¿Amén o no amén? En ese tiempo los médicos tenían la unción solo COVID. Amén. Fue un hombre a mirarse la atención y ya lo estaban intubando. Ellos tenían la unción solo COVID. Todo el que llegaba a los médicos, esto tiene COVID, que acá lo vamos intubando de uno. Amén. Pero ¿sabe qué pasó en medio de toda esta situación? Hay algo que se llama el post-COVID. ¿Y qué es el post-COVID? La ansiedad. La ansiedad de que muchos de ustedes, escuchen, no se reflejó en el tiempo de COVID, sino que se está reflejando ahora. Hay gente que siente los síntomas de algo. ¿Por qué lo siente? Porque estás tan estresado. No es que lo tengas, sino que tu estrés te lleva, ahí te hace sentir que como que tú tienes eso. Y a su nombre. Y a su nombre. Los afanes de la vida se refiere a las preocupaciones. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya están preocupados. Preocupado por lo nuevo, preocupado por lo viejo, preocupado por cosas que dejaste de hacer, preocupado por todo. Hay otros que están preocupados por el arriendo. ¿Aló? Hay gente que está preocupada por el arriendo. Y a su nombre. Otros que están preocupados por las comidas, otros que están preocupados por el vestido. Hay gente que mantiene su mente ocupada no de palabras de reino, sino de palabras de maldición. Y esto te está llevando a ti a tener una vida cargada en los afanes de este mundo. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos al segundo punto. Dice, no pierdas tu confianza en Dios. Amén. Y a su nombre. Es un llamado a mantener la fe y la seguridad en Él, especialmente en los momentos difíciles, recordando que Él es fiel y tiene control de todos los tiempos, y los tiempos en Él son perfectos. Amén, iglesia. Y a su nombre. Ahora, no pierdas tu confianza en Dios. ¿Por qué muchas veces nos preocupamos? ¿Por qué muchas veces nos afanamos? ¿Por qué muchas veces mantenemos turbados y cargados? Porque dejamos de confiar en Dios. Perdimos nuestra confianza en Dios, y por eso cuando tú pierdes la confianza en aquel que es tu creador, en aquel que te formó, en aquel que te construye, entonces viene el enemigo y te habla lo contrario de la palabra que Dios te da. Diga conmigo, cada vez que Dios nos da una palabra, el diablo trae una contrapalabra.
Hay gente que dejó de creer la palabra de Dios por creer la palabra del diablo. Entonces muchas veces Dios te está hablando que viene un tiempo maravilloso, poderoso, pero el enemigo te está hablando con la realidad de la vida. Entonces el enemigo te está diciendo: mira, no tienes empleo, mira que vendiste todo, mira cómo está. Pero cuando Dios habla, a Dios no le importa la economía humana para bendecir a un hijo de Él, porque la economía de Dios no viene de los cálculos humanos. La economía de Dios viene de sus riquezas celestiales. Alguien puede entender que Dios para bendecirte no necesita un empleo tuyo. Dios para bendecirte no, yo no sé cuánto me están entendiendo. Usted necesita entender que si Dios dijo que te va a bendecir, por encima de lo que venga te bendice. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén o no amén. A veces nosotros dejamos de creer en la palabra que Dios nos ha dado por enfocarnos en lo que muchas veces nos sostuvo. No me entendiste. Cuando pierdes tu confianza en aquel que te llamó, entonces te vuelves una persona natural. La gente que más se queja dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es porque perdió la fe y perdió la confianza. Y a su nombre. Yo nunca pude ver en la Biblia al profeta Elías quejándose. Nunca he podido ver al profeta Elías quejándose de que no hay comida, de que no hay agua, de que no hay esto. Y a pesar de todo, cada vez que se le acababa algo, Dios respondía conforme a la necesidad del profeta Elías. Y a su nombre. El mismo Dios le dijo a Elías: ves al arroyo de Querín, te vas a quedar ahí. Pero dice la Biblia que Elías en el arroyo de Querín, el mismo que desató la palabra, que ató los cielos para que no lloviese, comenzó a padecer el agua. El arroyo se fue secando, y cuando el arroyo se fue secando, cuervos les venían y los sustentaban. Ahora Elías nunca dependió de una carnicería, pero Dios le mandaba carne. Tú no entendiste de eso. Elías no dependió, escúcheme bien, de una carnicería, pero la mejor carne le llegaba al profeta. En otras palabras, déjeme decirte, la carnicería son tus fuerzas, son tu empleo. Pero para Dios bendecirte, no necesita bendecirte por un empleo. Cuando Dios determina algo, Él solamente levanta su mano y lo hace. Y a su nombre. Entonces Dios vio que se le secó el agua a Elías. Entonces Dios le dijo a Elías: hágame un favor, usted se me va a ir directamente, escúcheme bien, a Sarepta. Primero lo mandó a Querín, ahora lo mandó a Sarepta, porque ahí le he dado órdenes a una viuda que te sustente. Ahora Dios no le dijo: te he dado orden al rey, le he dado orden a la familia más poderosa, le he dado orden al tiendero, le he dado orden, sino que le dio orden a una de las mujeres que no necesitaba quitarle, sino al contrario necesitaban darle. Bendito sea el nombre de Dios. Las viudas eran sustentadas por los pastores y los sacerdotes en aquellos tiempos. Por eso cuando usted lee el diezmo, aleluya, dice que el diezmo es para sostener al pastor, pero también para sostener a las viudas. Yo no sé cuánto me habla desamparada. Entonces los que sostenían la casa de la viuda era el diezmo que traía a la gente para la casa pastoral. Entonces las viudas nunca trabajaban, porque ellas tenían lugares que las sustentaban. Ellas iban a la casa y ya le tenían la porción diaria. ¿Aló? No me entendiste. Ahora, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Cuando usted va y lee el libro de los Hechos, creo que en el capítulo 6, dice que hubo una contienda bien fuerte. Porque, escúcheme bien, habían dos clases de personas que se congregaban en la iglesia primitiva: los griegos y los hebreos. Dice que hubo una contienda porque las viudas de los griegos eran desatendidas. Entonces, por eso tuvo que venir el apóstol Pedro, escúcheme bien, llamar a la reflexión. Dijo: no es lícito que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y ahí sale que él da órdenes a 7 varones prudentes, llenos del Espíritu Santo, con ciertos dones, con ciertas cosas, para que comenzasen a atender y a servir. Pero
aquí me da una razón tremenda, importante. Escucha, iglesia. No importa en qué situación te encuentres, no importa en qué situación tú estés. Cuando Dios determina bendecirte, Dios solamente levanta sus manos y agradece al Padre, y lo que el Padre tiene se multiplica. Y a su nombre. Por eso los discípulos van y le corriendo y le dicen a Jesús: Maestro, despida a la gente, porque la gente tiene hambre. Vinieron con niños, vinieron las esposas, vinieron todo el mundo. Maestro, despídelo. ¿Y sabe qué dijo el maestro? El maestro dijo: no, denle vosotros de comer. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? La iglesia de este tiempo se está acostumbrando que le tienen que dar, pero la iglesia no quiere dar. No entendiste. Escuche, una de las cosas que me enseña la palabra, que la iglesia fue puesta para dar, mas no tanto para recibir. Pero hoy en día la mayor parte de la iglesia quiere que le den, que la llenen, que la den. Pero hay gente dentro de la iglesia que necesita un mercado, que necesita algo. Y a veces la iglesia se hace el ignorante de que no tiene. El mismo Jesús le dice a los apóstoles: denle vosotros de comer. Lo primero que miraron, ¿sabe qué fue lo primero que miraron? ¿Me permiten? Aleluya, permiten, yo me voy a bajar un poquitico. Aquí voy a hacer una explicación. Aleluya, ahora vuelve y me subo. Dice Jesús: denle vosotros de comer. ¿Sabe qué fue lo primero que miraron? En el arca. ¿Aló? Pero en el arca, ponte por acá, Laura, ponte acá de este lado. Ponte aquí. Aleluya, ¿sabe? Laura es la tesorera. ¿Sabe qué pasó? Cuando Jesús dijo: denle vosotros de comer, lo primero que miraron al arca, y cuando venían mirando al arca, dice Judas: no hay. Aquí no hay. Aquí no cuenten con esto. ¿Sabe qué hizo Judas? Tapó el arca. Dijo: aquí no me van a sacar un peso ustedes. Díganle al Señor que no hay. ¿Sabe? Eso es lo que muchas veces literalmente hacen los tesoreros. No hay. No hay. Porque el tesorero tiene que guardar el recurso. Pero cuando Jesús dijo: denle vosotros de comer, no se refirió al arca, se refirió a ellos. ¿Qué tienes tú que otro necesita? El problema es que usted está viendo necesidad en otro y la quiere solucionar con lo que está en el arca. No, usted no entendió eso. La necesidad, Dios no quiere que la solucione con lo que está en el arca, sino con lo que está en tu bolsillo, con lo que tú tienes. Ahí es que Dios quiere que tú resuelvas la necesidad del hermano. Ay, santo Dios. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Ay, la iglesia no tiene, la iglesia no da. Pero es que Dios no le estaba hablando a la iglesia, Dios le estaba hablando: denle vosotros de comer. ¿Sabe? Todo el mundo dijo que no tenía, porque fueron a buscar el arca y el arca estaba vacía. Y dijeron: no, lo poquito que hay no nos alcanza, Señor. Esto no nos alcanza. Pero a mí me gustan los Andrés. Andrés no se quedó con eso. Andrés, ¿sabe qué hizo, hermana Norma? Andrés dijo: yo necesito buscar, porque la Biblia me enseña que el que busca, ¿qué? No entendiste. La Biblia me enseña que el que busca halla. Déjeme decirle algo: usted no se puede quedar con la necesidad. Usted tiene que buscar. ¿Sabe qué hizo? Andrés comenzó a buscar. Y cuando Andrés estaba buscando, vio un peladito, un niño. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y bendigo a los niños. ¿Sabe por qué? ¿Por qué un niño? Porque los niños a veces tienen el recurso que los adultos necesitan. Dos apenas entendieron. A veces usted no confía en el niño. Usted dice: el niño no me da nada. ¿Me permiten? Explico esto. Por eso es que hoy en día en las 90% de las congregaciones a los niños lo están mirando como algo que nunca da nada. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos será semejante a quien, iglesia, a un niño. El niño siempre tiene algo de parte de Dios para bendecir a la iglesia. En otras palabras, el niño tenía lo que la iglesia necesitaba. Y a su nombre. A veces usted está ignorando a los pequeños. Pero ¿sabe qué vio? Este hombre vio al niño con los 5 panes. Y vio al niño, aleluya, con los 2 peces. Y a su nombre.
los 5 panes y vio los 2 peces. Los 5 panes, escúcheme bien, simbolizan la presencia de Dios. En otras palabras, qué lástima que todo, aún hasta los apóstoles, les hacía falta la presencia de Dios. Hay gente que camina con Jesús, pero le hace falta la presencia. ¿Sabe qué bueno lo más tremendo? El niño tenía la presencia y el niño tenía la provisión. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Por eso usted no, escúcheme, iglesia, nunca ignore lo que un niño tiene. Cuando llegan donde el niño ofrece lo que tenía. Pero lo que más me impacta a mí, que llega él con los panes. ¿Sabe qué hizo Dios? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios toma la canasta. Diga conmigo, la canasta. Escúcheme. Toma la canasta. En estos días yo le preguntaba a Dios, porque este pasaje, cada vez que lo leo, me revolotea la mente. Dice la Biblia que Jesús toma la canasta, la sube y da gracia. ¿Qué quieres o qué simboliza? No puede haber multiplicación sin antes haber agradecimiento. No entendiste. No puede haber multiplicación sin antes haber agradecimiento. La gente que se queja no es agradecida con Dios y Dios no le abre los cielos. Aló. Ahora entiende usted por qué las cosas o las puertas o el cielo no se le ha abierto. Porque usted no ha sido agradecido. Él levanta la canasta y da gracia. Pero cuando baja la canasta, en la película muestran que cuando baja la canasta estaba llena de pan. Amén. Eso muestran en las películas, ¿cierto? Pero si yo le digo que no estaba llena de pan, la canasta baja, y aquí le voy a revolver a la mente a alguien, y baja con los 5 panes. ¿Me permite? La canasta baja y baja con los mismos 5 panes. La otra canasta baja y baja con los mismos 2 peces. Y él dijo, denle de comer. Pero aquí es donde me llena a mí de alegría. Jesús nunca entregó su canasta. Ellos trajeron canastas vacías y cada vez que tomaban un pan, la canasta de ellos se llenaba. Yo no sé si usted entendió. Cada vez que ellos venían a la fuente, lo que estaba vacío se volvía a llenar. Por eso usted tiene que venir al que tiene los panes, al que tiene los peces, para que cuando vuelva, alguien dígame a eso, se te llene la canasta. Y a su nombre. Todo nosotros tenemos que entender que hay gente que necesita de lo que Dios te dio. Hay gente que tiene la canasta pero la tiene vacía. Por eso, cuando usted lee lo último del pasaje de este, dice que quedaron llenas 7 canastas en una parte y en la otra quedaron 12. Si solamente habían 2 canastas. ¿Aló? Pero aquí es donde entra algo poderoso. ¿Me están siguiendo? Escúcheme. Dios no puede bendecir a un pueblo desordenado. ¿Me permiten? Les digo esto. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Le dijo a los apóstoles, háganlo sentar. Ay. Y ellos hacen sentar y los hacen sentar en un orden. Lo hizo sentar en grupos y a su nombre. Y cuando los hizo sentar en grupos, era más fácil de repartir los panes y los peces. Hay gente que todo lo quiere él, pero cuando Dios determina, no solamente tú serás bendecido, sino todo tu grupo familiar también.
Porque la bendición no solamente te arropa a ti, sino que arropará a tus hijos y a las generaciones venideras. Por eso Él hizo que se sentaran todos y a todos se les dio y todos comieron hasta saciarse. Hay cosas que Dios ya Dios estableció para el año 2026. Pero si usted no entra bajo el orden de Dios, entonces lastimosamente te quedará sin tu porción. No lo entendés. Hay gente dentro de la iglesia que su desorden es tan fuerte que Dios no lo puede bendecir por eso. Al Dios que le servimos es un Dios de orden. Diga conmigo, el Dios que le servimos es un Dios de orden. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que cuando Jesús hace el milagro se hace cuando la gente comienza a servir. Ese es el otro problema. Usted le falta servicio, por eso no hay mucho milagro. El milagro no depende de un hombre, depende de todos los hombres de Dios. Para que se acabe la idolatría, Dios necesita usarnos a todos. Porque si Dios usa solamente al pastor y a la pastora y el pastor se convierte en un Dios para la iglesia. Pero la Biblia dice: y a los que creen le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también hay otra parte que dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios, hablarán. ¿Alguien puede entender lo que estoy hablando? Usted necesita entender eso, iglesia. No pierda tu confianza en Dios. Usted tiene más que dar de lo que usted cree. Amén. Entonces Dios manda al profeta Elías donde la viuda. ¿Qué tenía la viuda? Un puñado de harina. Escuche, en la multiplicación de los panes, Dios no multiplicó la harina, multiplicó los panes. Diga conmigo, multiplicó el producto. Pero la viuda no tenía un producto, la viuda tenía un proceso. ¿No entendiste? La viuda no tenía un producto, la viuda tenía un proceso. Cuando llega el profeta, le dice a la viuda: haz como has dicho, pero ama a mí primero. Entonces, aquí es donde viene que en medio del proceso, el primer lugar tiene que ser para Dios. Cuando está siendo procesado, no te quejes, descansa en su presencia. Cuando está siendo procesado, aunque no te alcance, lo mejor tiene que ser para Dios. Porque en medio del proceso viene tu multiplicación. Y a su nombre. En el versículo pasado miramos los panes y los peces. En este vemos la harina y el aceite. Maiga. Y a su nombre. La harina simboliza proceso, el aceite simboliza la unción. No puede haber proceso. Aleluya. No puede haber unción si no hay proceso. Me permite, yo comienzo con esto. Y a su nombre. Por eso, una de las cosas que hace que un pan sea bueno y delicioso es la calidad de la harina. El panadero puede ser muy buen panadero, pero si no tiene una buena harina y no tiene un buen, aleluya, no puede salir un buen pan. Por eso la harina tiene que ser procesada. Y el primer proceso de la harina es coger el trigo y molerlo. Déjeme decirle algo de parte de Dios. Dios quiere dar buenos panes para repartirlos a la multitud. Pero usted es el proceso de la harina para que sea un pan. Amén. Y a su nombre. Yo me acuerdo cuando mi mamá hacía panes caseros. Ella en aquel tiempo los panes caseros tenían que amasarse. Yo no sé si usted alguna vez, su mamá hizo galletas de limón, galletas de soda, no sé. Pero yo me acuerdo que mi mamá tenía que coger la harina. Ella cogía 5 o 6 libras de harina, la revolvía, todo lo que se hace, y comenzaba a amasar y buscaba un rodillo y le pasaba el rodillo. La amasaba y la pasaba el rodillo. La amasaba y la pasaba el rodillo. Y a veces yo decía: pero ¿cuándo es que mi mamá va a comenzar a envolver los panes? ¿Cuándo será? Y ella nos tenía a nosotros: manténgame en el fogón. En ese tiempo me acuerdo que ella tenía un caldero muy grande, con fuego abajo y fuego arriba. Aleluya.
Yo no sé si usted se acuerda de eso. En los tiempos le estoy hablando. En los tiempos conseguían como una lámina de zinc y la prendían por arriba y colocaban unos panes para que el pan horneaba abajo y horneara arriba. Hay gente que el fuego lo tuvo abajo, por eso está crudo arriba. No, tú no entendiste eso. Hay gente que el pan, aunque huela cocido, cuando lo abren está crudo. Porque no quieres dejar que el fuego del Espíritu Santo te cocine y te apruebe como tiene que aprobarte. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué era lo más tremendo? Que cuando ya ella amasaba y veía, yo me acuerdo que ella cortaba la masa. Y ella cortaba la masa y le ponía un trapito allí blanco. Yo no sé ni por qué ella le ponía el trapo blanco. Y le ponía el trapito blanco y ella decía: a los 5 minutos vas a ver cómo está la masa que cortamos. Cuando yo iba a ver la masita, el pedacito estaba ya esponjoso. Y yo le decía: mamá, se esponjó. Me dice: ya está alta. Entonces ella comenzaba a hacer sus panes y los tapaba. Y a su nombre. ¿Alguien está dispuesto a agarrar esto? Hay gente que apenas lo están amasando y ya quiere ser presentado. No entendiste. Hay gente que apenas lo están amasando y ya quiere que lo presente. Déjame decirte algo. Deja que te amasen. Y los panes, cuando se están formando, la levadura tiene que subir un poquito, ¿cierto que sí? Entonces lo tienen que tapar. Por eso es que hoy en día tú haces cosas para que te vea el hombre, pero el manto de Dios te está tapando. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Porque cuando venga el tiempo de meterte al horno, entonces tendrás fuego arriba y fuego abajo, para que comience a cocinar y procesar lo que verdaderamente tienes que procesar. Y a su nombre. En ese momento yo veía que ya los panes estaban esponjosos. Ella los cogía con cuidado, con delicadeza. Pero antes de ella cogerlo, se cogía la mano, se la empapaba de aceite. Y yo a veces le preguntaba: ¿y usted para qué se echa aceite en la mano? Y ella me decía: hijo, para que no se me pegue el pan en la mano. Entonces ella cogía y lo ponía en el caldero, aleluya, y lo metía. Después le daba cierto tiempo, porque calculaba: vamos a esperar 5 minutos para voltearlo, 5 minutos para un lado, 5 minutos para el otro. Y así comenzaba a cocinar los panes. Y a su nombre. Ella, la viuda, tenía harina, pero también tenía aceite. Y a su nombre. Déjame decirte, te tengo una buena noticia. Mientras tengas harina y tengas aceite, tú no vas a morir, porque tienes la provisión de Dios en tu casa. La viuda creía que iba a morir porque tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Dios, con lo poco que tú tienes, para Dios es mucho. Y Dios es experto a hacer de lo poco lo mucho. Por eso Dios necesita que pongas lo poco en sus manos, para que lo puedas multiplicar y puedas caminar en la dimensión donde Él te va a enviar. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Sabe? Aquí es donde vemos. Hay gente que quiere salir, pero no ha sido procesado. Y a su nombre. El Señor me habló y me dijo el Señor: este año será un año donde que algunos van a salir al ministerio. Escúcheme eso. Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que Dios me dijo. Pero en ciertas ocasiones he querido presentar varios de la iglesia, porque he sentido de parte mía que ya era tiempo. Pero cuando he querido presentarlo, Dios me ha dicho: destapa la olla y parte el pan y te das cuenta que están crudos. El panadero no puede poner un pan, escuche bien, él no puede poner un pan en la parte del vestuario crudo, porque ese pan daña la panadería. Un pan crudo es un pan que daña a los que compran. Por eso Dios, cada vez que quiere recibir a alguien, lo procesa, le mete fuego, lo pasa, lo vuelve a pasar, porque Dios necesita un producto terminado, un producto apto. Yo no sé dónde está la gente que está creyendo que Dios te está formando como para que seas un producto terminado. Y a su nombre. Alguien me dijo una vez: yo conozco a un pastor que habla bonito, que ora hermoso, pero tiene una mala reputación,
El producto que a veces es que hay gente que aunque se ve doradito por fuera, todavía Dios no lo ha procesado por dentro. Y a su nombre. Dios cree tanto en nosotros que por eso es que nos forma. Usted que sabe que todavía le da mal genio que la gente te diga las cosas en la cara y peleas. Tú que sabes que todavía te agarras con el uno y peleas con el otro. Entonces, ¿para qué quieres que Dios te presente? Si todavía necesitas quitar cosas. La Biblia dice: quítese de ti todo enojo, toda contienda, toda malicia. Y entonces, muchas veces cuando uno como pastor o como uno como cobertura no presenta a este tipo de personas, se enojan con el pastor. Y a su nombre. Y dicen que ahí no le dan oportunidad a uno. No. Todavía hay cosas que tienes que cambiar. Todavía hay cosas que tienes que cambiar. Me voy a meter con José. Me permite, voy con José. José llegó a la casa de Potifar. Pero José tenía un don activo. Diga conmigo, tenía un don activo. Y era el don de la prosperidad, que todo lo que tocaba, ¿qué? Pero José todavía le faltaba ser formado. Hay gente que cree que porque fluye en un don ya tiene la capacidad de ser pastor o pastora. Pastor y pastora no significa que solamente tú sepas predicar. Pastor y pastora no significa que tú solamente te pares aquí. No. Pastor y pastora es un ministerio completo. Dígale que tiene a su lado: no pierdas tu confianza en Dios. Pero cuando Dios se da de cuenta que José estaba apto, cuando llega delante del faraón, ¿sabe quién promocionó a José? No lo promocionó Potifar. Ojo, que Potifar te quiere promocionar. Pregúnteme quién es Potifar. El hermanito que te aplaude las locuras que tú haces. No, tú no entendiste eso. Por eso hay gente dentro de la iglesia, hermanito, que dice: ¿cómo te usa Dios? Ya tú estás alto. Dile: todavía no, Potifar. Ay, a su nombre. Por eso, ojo con aquellos que los que más te cepillan y los que más te alaban son los mismos que más te van a crucificar. Porque hay muchos Potifar. Hay Potifar que dice: ay, cómo canta de hermoso. Yo no sé por qué el pastor no te mete en ministerio de alabanza. Tú cantas mejor que muchos de los que están arriba. Pero lo que adora a Dios no es el cantar, es la formación de ministro que tiene. Puedes tener voz hermosa, pero si no tienes una formación en tu interior, de nada sirve. Ay. Por eso Potifar estaba contento con José, lo alababa. Le decía Potifar a José: oye, José, buena esa, mira, tocaste, mejoró todo. Oye, José, tú sí sabes. Pero viejo Dios, Potifar, no me lo alabes, que va para el proceso, Potifar. Porque cuando comienza la alabanza, Dios a veces, escúcheme, Dios a veces le duele la gente que comienzan a alabar y se comienza a subir el orgullo y el ego. Porque hay gente que es como el sapo, que mientras lo están sobando se van inflando. Entonces Dios dijo: para bajarte los humos, aleluya, necesito mandarte a la cárcel. Entonces Dios cogió a José, lo mandó a la cárcel. Cuando llega a la cárcel, después de estar arriba, volvió a estar abajo. Porque esa es una de las cosas que Dios nos quiere enseñar. Aleluya, que tenemos que ser, escúcheme bien, tenemos que ser hombres y mujeres que nos acomodamos a conforme a las circunstancias que vivimos. Y a su nombre. Yo a veces cuando voy con los hijos a los eventos, yo me doy cuenta quiénes todavía están altos y quiénes no. Cuando yo veo: ay, nos mandaron a acostarnos aquí, esto, y yo digo, cuando se quedan por la comida, yo digo: ay, yo no voy más para allá, eso está muy lejos. Yo digo, ¿por qué? Porque tú no
escucha, nadie te puede dar lo que tú muchas veces quieres, la comodidad. En el reino Dios nos incomoda. No nos entendiste. Para servir a Dios, Dios tiene que incomodarnos. Y a su nombre. Moisés dejó de estar sentado en la cama de un palacio para dormir en el desierto 5 días sin almohada. Ahora está entendiendo el sinónimo de grandeza. Entonces, nosotros tenemos que aprender, iglesia. Tenemos que aprender. Y a su nombre. Entonces José en ese momento entendió que ya estaba en la cárcel, y la cárcel era otro estilo de vida, y aprendió a vivir en la cárcel. Cuando José comenzó a vivir en la cárcel, dice la Biblia que todo lo que José tocaba también, que el don todavía seguía activo. Pero en la cárcel José pudo evolucionar su ministerio. Ya José ya dejó de soñar, ahora José interpretaba sueños. Dios te está mandando a meter, escucha, en la cárcel para evolucionar tu ministerio. Entonces cuando llega a la cárcel, entonces José se da de cuenta que ya él no soñaba, pero ya interpretaba. Entonces ahí donde Dios tomó al panadero y al copero, usted conoce mejor la historia. Llegaron delante de él, le contaron el sueño, él le descifra el sueño. Pero lo que más me impacta y lo que más me agrada, que aunque José era el segundo al mando en la cárcel, escúcheme bien, todavía no estaba apto para gobernar una nación. Porque el aval no se lo daba ahora el carcelero, el aval se lo daba el faraón. Hay gente que perdió el aval de Potifar, ahora quiere el aval del carcelero. Y a su nombre. ¿Quién es el carcelero? El carcelero es un líder más. ¿Aló? Muchas veces la líder de damas te puede alabar. Y a veces tú comes y caminas con el alabo de la líder de damas, pero no lo obedeces a la pastora. No entendiste. Hay gente que se le somete a la líder, pero no se le somete a la pastora. Y la pastora es la faraón que te va a promocionar en el día. Por eso hay gente que cuando le dice a la líder, habla bonito de ella, la alaba y ella se siente agrandada. Oye, qué bonito es que también el faraón hable bien de ti. Y a su nombre. Dile que tiene a su lado, dígale, hay que someterse al carcelero, pero hay que hacer reverencia al faraón. Amén o no amén. ¿Sabe qué pasó? El carcelero contento hablaba bonito de José. Decía, este es lo mejor que yo tengo en la cárcel. Pero cuando el faraón tuvo un sueño, se acordó el copero, le habló al faraón. Si ustedes supieran, el que menos tú le estás dando importancia es el que está hablando bien de ti. Y a su nombre. Mire, si Potifar amaba a José, ¿por qué nunca le dijo al faraón de José? Si el carcelero hablaba, escucha, amaba a José, ¿por qué nunca le mandó una carta refiriéndole al faraón el caso de José? Pero hubo un copero que habló bien de ti y de mí. Y ese copero es conocido como Jesús de Nazaret. Ese copero fue conocido como aquel que vino a dar su vida por amor por ti y por mí. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso cuando el copero llega delante del faraón, ¿sabe? El copero va y le dice a Dios, escúchame, mira, allá hay una hija mía que ora, allá hay una hija mía que ensalta, allá todavía hay gente que te adora. Por lo tanto, cada vez que el Dios quiere destruir la tierra, hay un intercedor por ti y por mí que le habla al Padre y le dice, por favor detente, todavía hay una iglesia que te adora. Y a su nombre. Por eso cuando llega, lo más tremendo de todo es que el faraón rompió escúcheme bien, los ciclos. Diga conmigo, se rompieron los ciclos. El faraón no llamó a preguntar a Potifar. El
faraón no llamó al carcelero, el faraón mandó una guardia, aleluya, y le dijo: sáquenme a José de la cárcel, aleluya. No, él no dijo: Potifar, ¿qué te parece? Lo saco, tu esposa lo condenó, ¿qué me dices tú? Digo, no. Por eso déjeme decirle, deje de estar comiendo cuentos de los que te acusan, de los que te señalan, porque cuando Dios te necesita, vienen sus enviados a sacarte de la prisión. A Dios no necesita preguntarle a la iglesia, preguntarle a la gente que qué va a hacer contigo. Él lo hace porque Él tiene poder y gobierno para hacerlo. Y a su nombre. Por eso cuando lo llevan, lo primero que me impacta a mí es que el carcelero dijo: ¿qué pasó con José cuando me lo llevan? Dijo: quédese quieto, Señor. Lo mandaron a buscar de arriba. Aleluya. Mira a alguien proféticamente y dígale: siento que te mandaron a buscar de arriba. Viene una orden divina, te mandaron a buscar de arriba. Cuando viene la orden de arriba, hasta el mismo diablo tiene que hacer su lado, porque la orden que Dios no lo dio un hombre, lo dio Jehová, Rey de los ejércitos, aquel el cual nos llamó. Por eso a ti no te constituyó un hombre, a ti te constituyó un Dios grande y poderoso, un Dios milagroso, un Dios que quiere que nunca pierdas tu confianza. Y a su nombre. Por eso nadie pudo detener a José. ¿Sabes lo que más me impacta a mí? Es que nadie pudo detener el llamado de José. Si nadie pudo detener el llamado de José, tampoco detendrán el tuyo. No entendiste. Si nadie pudo detener el llamado de José, nadie podrá detener el tuyo. Ay, a su nombre. Yo pensé que usted iba a alabar, yo pensé que usted iba a glorificar, yo pensé que usted iba a decir un gloria a Dios, yo pensé que usted iba a decir un aleluya. Nadie podrá detener tu llamado, nadie podrá detener tu llamado. Aunque hayan escrito, aunque hayan dicho lo que se les dio la gana y quisieron dañarte el ministerio bajo la reputación, Dios fue el que te mandó a llamar. Dios te mandó a llamar, y si Dios te mandó a llamar, no hay nadie que pueda detener tu llamado. Y a su nombre, y a su nombre. No pierdas tu confianza. Lo último que tenemos que perder es la confianza en Dios. A veces, cuando estamos viviendo malos momentos, momentos duros, momentos difíciles, la confianza se nos comienza a ir. ¿Sabe qué es lo más tremendo? En Mateo 8:23, por favor, ponlo en pantalla. Dice que entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó un viento en el mar y una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿sabe qué hacía Jesús? Jesús dormía. El versículo 5 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió el viento y el mar, y sobrevino grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Alguien puede entender eso? No pierdas tu confianza. Él no va a permitir que el barco se hunda. Si Él está en el barco no se va a hundir. El barco no se va a hundir. Ay, pastor, pero si usted supiera, ni me importa 5 lo que está viviendo. Él está en el barco. Él está en el barco. Él está en el barco. ¿Alguien puede entender? No pierdas tu confianza. No pierdas tu confianza, iglesia. Jehová está con nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No pierda la confianza. El negocio no va a perecer. Y Racama Soja aquí, alabanza. Él está en el barco. Oh, Él está en el barco. No pierda la confianza. Me he movido, he hecho lo que me han dicho, no he visto resultados. El barco está siendo golpeado, los vientos son contrarios, pero que suba en el barco, que suba en el barco, no pierda la confianza. Él te dice en esta mañana: vengo con mi presencia a decirte que yo estoy contigo, que yo soy tu Dios. No pierda la confianza, iglesia.
No podemos perder la confianza. Las cosas están duras, las cosas están difíciles. Ahí es donde a Él le agrada. Porque escucha, Él porque no intervino antes. Porque Él necesitaba saber en quién habían puesto la confianza. En quién colocaste tu confianza. ¿En quién colocaste tu confianza? Ay, pastor, si usted supiera. Ay, pastor, si usted supiera. Aleluya. Pero te digo una cuestión. Yo no quiero saberlo, porque Él está en el barco. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y Él te dice, no pierda la confianza. Está dura la situación. Dice, tranquilo. Yo tengo el poder para decirle a las olas del mar, para ellos enmudecer, y ellas tienen que obedecer. Yo tengo el poder para decirle a tu deuda, para ellos enmudecer, y ellas tienen que obedecer. Yo tengo el poder para cambiar el diagnóstico que dio un médico. Yo tengo el poder para transformar tu maldición en bendición, dice el Señor. Yo tengo el poder. La basoja. Por eso tú no puedes perder tu confianza. ¿Sabe? El salmista David estaba pasando por los peores momentos de su vida, y él dijo, aleluya, levantaré los ojos hacia los montes, ¿de a dónde vendrá mi socorro? Pero él se acordó que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Será que alguien se acuerda de a dónde viene su socorro? ¿Será que alguien aquí se está acordando que su socorro no viene de un hombre, no viene de un médico, no viene y Ramaya Soga de una empresa, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? Oh, basata la basoja. Diga conmigo, esto está bueno y se va a poner mejor. Ay, asoja aquí, amansa. El descanso te hace ver las cosas diferentes. Y con este punto quiero cerrar. El descanso te hace ver las cosas diferentes. El descanso adecuado, ya sea sueño o pausas cortas, cambiar radicalmente la perspectiva y permite que el cerebro procese información y reduzca el estrés y fomente la creatividad y mejorar el estado de ánimo. En otras palabras, ¿qué estoy queriendo decir? Cuando tú descansas en la presencia del Señor, entonces tu cerebro comienza a procesar y a regular todo el estrés que habías tomado. Y me puse a buscar ¿qué podemos sentir cuando el descanso? Y el descanso te dice aquí en este estudio, dice que ya sea un sueño o una corta pausa, cambiará radicalmente tu perspectiva. Hay gente que no está viendo con claridad porque no ha descansado. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero el descanso permite que el cerebro procese información y reduzca el estrés y fomenta la creatividad y mejore el estado de ánimo, llevando a ver los problemas de forma más clara y solucionar las cosas de una mejor manera. ¿Ahora te está entendiendo eso? A veces Satanás se da de cuenta que tú estás estresado. Y cuando Satanás se da de cuenta que tú estás estresado, aparece con un contrato porque sabe que tú no estás en capacidad de tomar una decisión. Ay, no me entendiste. Y entonces, ¿por qué él se aprovecha de eso? Satanás supo que Jesús estaba estresado. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces aparece Satanás con un contrato diciéndole: si en verdad tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pero ¿sabes una de las cosas? Que a pesar que Jesús tenía hambre, Jesús estaba descansando en el Padre. Por eso Jesús le dijo: Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes cómo se aprovecha el diablo? Se aprovecha de tu estrés. Mira el que tiene a su lado y dígale: no te estreses, porque Satanás se aprovecha de tu estrés.
su nombre. ¿Sabe cuántas mujeres y cuántos hombres han tomado malas decisiones por el estrés? Por eso es que hoy en día la primera mentira que el diablo le mete a muchos, cuando el hombre la deja, la abandona, se va, aleluya, y viene el diablo y le habla: ay, mi hijita, entonces te vas a quedar llorando al cabezón ese. Mira que un clavo saca otro clavo, y viene usted a tratar de hacer lo que el diablo le dijo. Pero cuando usted piensa claramente, aleluya, entonces usted se conserva. Yo no sé cuántos están entendiendo eso. El 90% de las malas decisiones se tomaron porque no descansaste en la presencia de Dios. ¿Sabe cuántas malas decisiones has tomado? No saliste de una relación, ya estás metida en otra, porque creíste que era lo mejor, cuando Dios te dijo: descansa. Aló, descansa. Antes de usted tomar decisiones, tiene que aprender a descansar. Y a su nombre. Entonces el descanso hace ver las cosas diferentes. El descanso adecuado, ya sea sueño, pausas cortas, cambia realmente la perspectiva de ver las cosas. Pero también cambia el estado de ánimo. La gente que mantiene estresada mantiene enojada. ¿Aló? Yo nunca he visto un estresado feliz. Si usted lo ha visto, me dice. Todos los que están estresados están enojados. Y el que se le meta por el medio a un estresado se lo lleva por delante. ¿Aló? Usted no se da cuenta que muchas veces su esposa está estresada y usted viene a decirle cosas y viene su esposa, lo coge contra usted y lo levanta. Está estresada. Amén. Y una persona estresada puede matar o atar a otra persona, porque no calcula las palabras que suelta. Ay, 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 ay. Y a su nombre. Y a su nombre. El estrés, escucha bien, te hace perder el estado de ánimo. Pero también el estrés, escucha, iglesia, el estrés contagioso. Hay gente que ha estado normal, pero te ve estresado y se estresa también. Dice: no me hables porque también me estás estresando tú también. Y píntala como quiera. Imagínense. El estrés contagioso, también te estresas. ¿Cuántas veces tú has visto a tu esposa estresada que te habla con carácter y tú también quieres responderle? ¿Y qué crees que a mí me la venía? No, Señor, va a quitarse su rabia con otro, conmigo no. Ya te estresaste tú. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén o no amén. Ahora, ¿cómo descansamos? O cómo el descanso te hace ver las cosas diferentes. Primero, procesamiento mental. ¿Cómo descansamos? Oye, vete a dormir. Y a su nombre. Cuando usted ve a su esposo o su esposa estresado, vaya, mándelo a dormir. Usted no, sigan que por ahí vamos bien. Y vaya a dormir, se apagó todo acá. Dios mío, me preocupo de eso. Amén. Entonces, el procesamiento mental durante el sueño, tu cerebro organiza tus recuerdos y procesa tus experiencias, te ayuda a entender mejor las cosas al despertar. Estás frustrado, las cosas no te salen. Por más que intentas, y lo has hecho de muchas maneras, vete a dormir. Descansa. ¿Sabes por qué tienes que descansar? Porque tu mente está teniendo un shock. Y ese shock que está teniendo tu mente no te deja procesar de la mejor manera. Entonces tú tienes que descansar. Entonces lo mejor que puedes hacer es descansar. Y eso no. Jesús estaba en la barca con los apóstoles. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Le dice que Jesús dormía. Amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Descansando. Ahora, ¿por qué Jesús estaba descansando? Porque Jesús se estaba dando cuenta que los que estaban en la barca no estaban haciendo las cosas bien.
veces necesitamos descansar porque no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. A veces es necesario hacer una pausa. Mira el que tiene a su ley, hazle una pausa. Por favor. Iglesia, necesitamos hacer una pausa. Porque si tú no haces una pausa, te vas a seguir enfermando. Necesitamos hacer una pausa. Y a su nombre. La Biblia dice que Jesús tenía un lugar llamado Capernaum, que era el lugar de descanso ¿de quién? De Jesús. Jesús tenía clara la visión, trabajaba en la visión, pero le tocó hacer pausa. Yo no sé por qué la iglesia no tiene que hacer pausa. Cuando yo trabajaba en la parte de la construcción, teníamos una muchacha que era la encargada de la parte de ocupacional, salud ocupacional, llamada la CISO. No sé cuánto saben que hay personas que le llaman la CISO los que trabajan. Y cuando ella veía que estamos muy estresados, nos llamaba a todos los trabajadores y nos reunía y nos colocaba a hacer ejercicios, pausa activa. Y uno decía, pero ya viene la CISO a molestar, uno está estresado poniendo este panal acá y no puede. Ahora viene ella, que bájense todo, venga, vamos a hacer unas pausas activas. Y lo colocaba a uno y decía, mueva la cintura por un lado, al otro, por un lado, para el otro. Y decía, qué bobada. Yo quiero terminar rápido, me quiero ir rápido. ¿Sabe? Ella nos colocaba las manos, mueva las manos, toque, haga este ejercicio, haga lo otro. Pero yo no entendía. Para que el cerebro comenzara a recuperar nuevamente su forma motriz para poder ejecutar nuevas órdenes. ¿Sabe? Por faltas, escucha, activas dentro del trabajo han muerto gente. Y a su nombre. Nosotros tenemos que hacer pausa en las cosas de Dios. A veces el que llega rápido, escuche bien, el que va rápido no llega temprano. Termina fatigado y cansado. Porque ellos no hacen pausa. Nosotros tenemos que aprender a hacer pausa. Diga conmigo, hay que hacer pausa. ¿Cuántos creen que hay que hacer pausa? ¿Amén o no amén? Mira, pero Jesucristo hizo pausa, pastor, claro. Jesucristo iba a la boda donde lo invitaban y él hacía pausa. Él decía, todo no puede ser ministerio. Todo no puede ser echado fuera demonios. Todo no puede ser esto. Yo necesito también regocijar. Hoy en día es pecado que si los cristianos van al mar o van a la playa o van a la piscina, es pecado, eso se llaman pausa. ¿No entendiste eso? Porque el cerebro necesita descansar, el cuerpo necesita reposarse para volver a funcionar. Amén. Entonces, durante el sueño, tu cerebro organiza tus recuerdos y procesa experiencia, ayudándote a tener la mejor cosa al despertar. Reducción del estrés. Se le dice, el descanso disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca, calmando la mente y el pensamiento, y las preocupaciones se vean menos abrumadoras. En otras palabras, cuando tú descansas, hasta la rabia se te va. Y a su nombre. Amén o no amén. Cuando usted vaya a corregir a su hijo, corríjalo descansada o descansado. Porque si lo corrige con todo ese estrés, te la vas a desquitar con él. Ya no lo corrige, ya es maltrato. Yo no sé si usted me entendió esto. Entonces, cuando el descanso reduce el estrés y disminuye la presión arterial. Acuérdense que la presión arterial, escuche bien, la sangre se bombea con mayor rapidez. Estás caliente. ¿Aló? Y una mente caliente no piensa. Mira el que tiene, solo dígale, y una mente caliente no piensa. Amén, iglesia. Dice que el descanso calma la mente y el pensamiento, y que las preocupaciones se vean menos abrumadoras. Ya puedes pensar con mayor ¿qué? Claridad. Dice, tengo un problema. ¿Y qué? Y a su nombre. Entonces, cuando ya descansamos, vemos el problema y le vemos la solución al problema. Amén o no amén. Dormir bien te hace más alerta y optimista y mejora tu capacidad
para tomar decisiones, también se está dando de cuenta. Yo me acuerdo que a nosotros a veces nos mandaban a dormir, nos daban una hora de descanso y nos decían: coman en 15, 20 minuticos y acuéstense un rato, descansen, para que cuando vengan con mayor energía. Y a veces yo me pasaba, era por ahí caminando de un lado a otro, y cuando llegaba decía, ya me sentía más cansado que los otros que se levantaban recuperados. Y a su nombre, diga conmigo, hay que dormir bien. Y termino con Isaías 6:16. Jeremías 6:16. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová. Diga conmigo, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. A veces usted se siente perdido. ¿Cuántos nos hemos sentido perdidos alguna vez? Y a veces usted no se para. A veces usted quiere andar desesperado, te vas a perder más. Él te dice, si te sientes perdido, haz un alto en el camino, para. Segundo, ¿qué tienes que hacer? Pregunta. Hay gente que no le gusta preguntar, y no crea que esta palabra a mí también me habla. Yo a veces cuando voy a Transmilenio yo no pregunto, y a veces dice la pastora, pero pregúntale, muchacho. No, vamos, y termino perdido. Que hacer un alto en el camino y hay que preguntar. ¿Aló? Hay cristianos que como se la saben todas no preguntan, pero hay que preguntar. Y después que usted pregunta, observe, deténgase, y a su nombre. Hay que detenernos a veces, a observar, a preguntar qué es lo que está pasando. Yo necesito entender para poder caminar en el camino correcto. Hay que preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andar por él. Miren, una de las cosas que a mí me impacta mucho son los ministerios de este tiempo. Hay ministerios que se están levantando, que se le está olvidando preguntar. Se le está olvidando preguntar a sus pastores. Se le está, porque ya aprendiste, y como ya aprendiste, cree que todo lo puedes manejar. Hay que preguntar. Pastor, pastora, ¿será que esto me queda bien? Amén. La verdad que yo le doy la honra y la gloria a Dios porque tenemos buenos predicadores en esta casa. Pero he visto predicadores que predican excelente porque preguntan. Y he visto otros pastores que nunca preguntan. Porque como aprendí algo, ya creo que lo puedo dominar. Qué bonito es que tus padres espirituales, antes de que tú sueltes una locura, le pasen el escáner a tu sermón. Y a su nombre. Hay que preguntar. ¿Amén o no amén? Porque cuando tú preguntas se te aclara. Te dicen por dónde tienes que meterte. Por eso le digo de parte de Dios, hay como unos 5 o 6 que lo hacen, hay otros que no lo hacen. Pero si usted quiere ser un buen predicador, pregunte. No crea que usted se lo sabe todo. Y a su nombre. Porque los que me han preguntado a mí, le he dado un enfoque poderoso y he visto cómo Dios los ha usado. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Sabe qué pasó con David? David era rey. Tremendo ejército de David, poderoso en gran manera. Pero David, cada vez que tenía que tomar una decisión, iba a la presencia de Dios y le preguntaba.
Y le decía el Señor, ¿será que esta es la mejor decisión que tengo que tomar? ¿Sabe qué le decía Dios? Dios a veces le decía, ves, hazlo. Pero otras veces le decía, no te muevas, quédate quieto. ¿Sabe por qué usted muchas veces fracasa, le va mal? Porque usted no pregunta. Y a su nombre. Amo el conocimiento. Y nunca voy a estar en contra del conocimiento. Pero la gente que muchas veces estudia en universidades, en lugares que tienen doctorado, que tienen todo esto, a veces se vuelven sabios en su propia opinión, porque el reino no se mueve con conocimiento humano. El reino de los cielos se mueve bajo la revelación del Espíritu. Y a su nombre. No te quita ni te hace si tú preguntas. Amén. A veces hay cosas que conocimos pero que ya no son iguales. Amén. Hay cosas que las manejaste en un tiempo que ya no las manejas. Porque durante las cosas todo va cambiando, pero cuando tú preguntas te vuelven a direccionar. Y a su nombre. Ahora que estuve en mi tierra, en mi pueblo, yo creí que conocía a mi pueblito. Y ahí me hablaban de varios nombres, de varios barrios que yo decía, ese existe aquí. Y a veces me tocaba preguntar para poder llegar. Toda mi vida viviendo en mi pueblo, pero ha crecido. El tiempo en que yo he estado aquí en Bogotá, el pueblo ha crecido, ya no es igual que antes. Y a veces que es mi propia tierra y me toca preguntar. Amén. Hay cosas que ya crecieron que no son igual que antes. Aunque tú saliste ya ahí, ahora tienes que preguntar para volverte a orientar. Y a su nombre. Y a su nombre. Para que Jesús tomara una buena decisión, tuvo que ir ante la presencia del Padre. Y haciendo la oración del Semaní le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, más no la mía. ¿Sabes? Si aún Jesús le preguntó al Padre, ¿quién es usted para que no pregunte? ¿Quién es usted para que no pregunte? Iglesia, Espíritu Santo y Fuego, este año 2026 será uno de los años donde veremos crecimiento extraordinario. Pero si usted tiene claro, tiene que aprender a descansar. No deje que la angustia, que las situaciones, que las adversidades, que los problemas sean más grandes que el Dios que tú le sirves. Tú tienes que aprender a preguntar, a buscar su presencia, a descansar en Él. Porque así, esta buena palabra que Dios me dio para ustedes hoy, enséñale a mi iglesia que descanse en mi presencia. Porque hay que descansar, porque los días que vienen son malos. Y tienes que tener fuerza para poderlo soportar. A veces usted no sabe por qué Dios lo está llevando a usted a descansar, pero descanse confiadamente en Dios, porque el día en que Dios te levante va a haber tiempo para trabajar arduamente, que no va a haber descanso. Por eso hoy les digo de parte del Señor, necesitamos aprender a descansar, pero descansar en su presencia. La Biblia nos dice, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. No descansamos en otro lugar, descansamos en la presencia de Dios. Por eso la invitación es hoy, voy a descansar en Dios. Yo no sé usted, pero he venido, aleluya, fortalecido en el Señor, porque he descansado en mi Dios. ¿Sabe? Estando allá, no hice tanta bulla, no publiqué nada. Yo dije, no voy a andar predicando, porque de nada sirve irme de vacaciones si voy a estar de un lado para otro. Y necesito descansar. Estuve en 3 iglesias, que fue la única que compartí. Y hay gente que me dijeron, ¿por qué no me llamó pastor si usted estaba acá? Yo vine a descansar. Y a su nombre. Porque yo no pienso darle a ustedes, a la iglesia, no pienso darle mi desespero, mi angustia. Necesito tener mente fresca para lo nuevo que viene. Necesito tener clara la visión del año 2025, 26.
Por eso le dije al Señor, gracias, pero he venido ahora con una mentalidad diferente. Gracias por el 2025, lo bendigo, pero el 2026 es el reto más grande que tenemos. Bajo el lema que tenemos, crece y multiplícate. La iglesia necesita que descanse, que entre en un tiempo de quietud. Ese tiempo de quietud no es que te quedes amarrado, sino que comiences a reflexionar en todas las cosas que dejaste de hacer. Que comiences a reflexionar y a pensar, aleluya, que si tú crees en Él, tu confianza no se puede perder. Tu confianza tiene que estar intacta. Que tú cada día le tienes que entregar la honra, la gloria y la alabanza a Él, porque vienen mejores procesos. Pero Dios te está entregando más fuerza, Dios te está entregando más valentía, Dios te está entregando más inteligencia. Por eso quiero decirle a la iglesia, este año veremos que los que nunca estuvieron con nosotros estarán con nosotros. Tus hijos estarán en este lugar. Yo no sé, pero yo estoy creyendo que el año 2026 será un año donde nuevos ministerios surgirán. Ministerios de gente predicadora, hombres adoradores, mujeres sometidas al reino de Dios, donde veremos la gracia y el favor de Dios sobrenatural. Por eso necesitamos entender que tenemos que descansar, iglesia. Diga conmigo, necesito descansar. Pero descansar en la presencia de Dios, no descansar en Netflix, no descansar en YouTube, no descansar en WhatsApp. Hay muchas veces que uno dice voy a descansar y comienzas a chatear. Tu mente no se queda quieta. ¡Aló! Voy a descansar. Ya se le digo a mi esposa, voy a descansar. Y a los 15 minutos la tengo ahí y me dice, y ahí es que estás descansando, contestando ya, chateando. Y me toca ella coger y apaga el celular y me dice, si vas a descansar, duérmete. Y yo creo que es así. ¿Por qué? Porque chateando tú no descansas. A veces necesitas desconectarte de todo para poder ¿qué? Descansar. A veces tienes que desconectarte de todo. Necesitamos que la iglesia entienda. Usted como madre, usted como padre, usted como esposo, usted como esposa, desconéctese de todo y descanse. Y a su nombre. Cuando te desconectas de todo, comienzas a descansar. Vienen cosas extraordinarias. Lo siento fuertemente en mi espíritu. Vienen retos. Pero necesitamos descansar. Para que pienses con mayor claridad. Para que veas las cosas de otra perspectiva. Para que puedas ver que lo que viste es imposible. Ahora le estás viendo solución. Necesitamos comenzar a descansar. Y a su nombre. Y a su nombre. Hay momentos en la vida que es necesario apagar un poquito el procesador. Porque cuando tú apagas el procesador, descansas. Y a su nombre. Por eso una de las cosas que a mí me impacta mucho, y lo quiero conectar con esto, no sé, ustedes me dirán, ustedes son sabios y entendidos. ¿Por qué los grandes diseñadores, escritores, escuchen, tienen que buscar lugares solitarios para hacer obras maestras? Los grandes pensadores tienen que irse a lugares solos y se internan allá y comienzan a meditar un poco, y ahí salen las mejores canciones, salen las mejores pinturas, salen las mejores esculturas, porque su mente está tan llena de tanta información que lo que está es bloqueado. Usted es inteligente, usted es inteligente, pero está bloqueado por tanta información. Necesitamos descansar. ¿Sabe? Se los digo porque en el año yo predico los 360 y pico de días. Predico. Quizá usted no me ve predicando en los de la semana aquí, pero yo estoy predicando actualmente. Tengo que tener 300 y pico, más de 300. Póngale, duplíquelo. 700 mensajes durante un año. Para no repetir mensajes. Y alguien me decía, pero ¿cómo hace usted? Descanso. Porque cada vez que descanso, Dios trae palabra nueva.
voy a repetir lo mismo. Necesitamos descansar los predicadores. Quite tanto rema, tanta visión, tanta revelación, tanto código. Descanse, hombre. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la mucha palabra la voz del necio. Eso lo dice el proverbio. Estamos tan ocupados a veces que no nos queda tiempo ni para descansar. Jesucristo descansó y se fortaleció. Usted descanse. Usted descanse. Dígale al Señor: Señor, yo quiero descansar en tu presencia. Porque esto te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Esto te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Aunque no tengo fuerza,